Saludos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Aquí estamos para otro episodio de Mass Effect 1, parte 11. Ahora no sé por dónde vamos exactamente, no me acuerdo por dónde era. Después que hablamos con la gente y yo me compré el sniper nuevo y todo eso. Pero vamos a ver dónde vamos. Yo no sé cuánto falta en la serie, porque obviamente cuando busqué por internet decía 17 horas. Vamos ya por 11 horas más o menos, o maybe unos... Ponle 10 capítulos, porque yo sé que muero y voy un poquito lento, so vamos por 10 capítulos y todo I eso. forwarded the mission update to the Citadel, Commander. We got confirmation on those reinforcements. Ambassador Udina wants us to report back to the Citadel. The Council's massing a joint species fleet to deal with Saren and his Geth. Bueno. Took them long enough. Back to the Citadel, Joker. Ah, I want the Normandy at the head of that fleet. Okay, Yes, sir. Vamos pues entonces. De verdad, quiero jugar juegos de survival, pero es que Arcia no me está dando, no me deja. Pero ustedes saben que yo pongo un video básicamente semanal y he estado poniendo por este último mes. Entonces ya me está dando duro. Pero cuando termine este semestre, pues ya voy a poder poner videos todos los días y más por ahí haga uno que otro video de survival. No sé cómo lo voy a hacer, no sé si voy a hacer una serie, o sea, una miniserie de survival, que si yo grabo 2 horas y pongo media hora, así. O no sé cómo lo voy a hacer. O hago un 100 días. Shepard. Thanks to you, the Council's finally taking real action against Saren. Pero 100 días es mucho tiempo. If Saren is foolish enough to attack the Citadel, as you believe, we will be ready for him. Patrols are stationed at every mass relay linking Citadel space to the terminus systems. How many ships are you sending to attack Ilos? Ilos is only accessible to the Mu relay, deep inside the terminus systems, Commander. If we send a fleet in there, the only possible outcome is full-scale war. Vaya. Now is the time for discretion, Commander. Saren's greatest weapon was secrecy. Exposed, he is no longer a threat. This is over. Esto no se terminó. If Saren finds the conduit, we're all screwed. We have to go to Ilos. Ambassador Udina, I get the sense Commander Shepard isn't willing to let this go. There are serious political implications here, Shepard. Humanity's made great gains thanks to you, but now you're becoming more trouble than you're worth. Pero mamá, estuve 3 días. Bastard, you're selling us out. Estaba 3 días en poder y It's ya. just politics, Commander. You've done your job, now let me do mine. We've locked out all the Normandy's primary systems until further notice. Será, sí. Será. Nobody stabs me in the back, Udina. Nobody. Putin, no. I think it's time for you and your team to leave, Commander. This no longer concerns you. The Council can handle this, with my help, of course. ¿Cómo carajo si tú no estuviste ahí, tú no has visto nada de Saren? Hijo de puta. Bueno. Carajo hacemos, ¿cómo hacemos esto? Hola, mujer. ¿Qué pasa, Chip? I hate being right. I thought they'd listen. That they'd see. You're an optimist, Skipper. Times like this, I'm glad I'm not. The Council's used to being the biggest kid on the playground. They don't want to believe Daddy's coming to pick them up. Vaya. Hijo de puta. Eat them, I guess. I don't care if I have to go to President Huerta. I won't sit back and wait for the Reapers to start killing people. Vamos. Whatever you come up with, you can count me in. Oh, soy. I know I'm not the easiest person in the world to get to know, so I'll do you a favor. Oh, un favor. Just this once. ¿Qué me vas a hacer? I want you to be happy. Whatever you need, I'll help. There. You made me say it. Boom goes my feminine mystique. I've had a hell of a time figuring you out. I think I have. I want you to be happy too. Ay. You better. El romance sirve. Si el romance funciona me daría una risa. No sé cómo, pero sería nice, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, que en el episodio anterior estaba hablando de esta misma mierda. Sorry to interrupt, Hijo Commander. de Got a message from Captain Anderson. Puta. Lo voy a matar. Dámelo. What did he want? Only said to meet him in that club in the wards. Flux. Fuck. Hijo de... Sounds important. You'd better No, go. no, no. Joker, te voy a arrancar las pelotas. No, acá sí. Joker, te voy a arrancar las pelotas, hijo de... Hijo de puta es. Equalizing Ah, vale, interior vamos, pressure vamos. with exterior atmosphere. Este es el sniper, ¿verdad? Ese rojito. Logged. The commanding officer Hubiera comprado- is ashore. Hubiera comprado la Exo pistola. Presley No, la has compré the después. deck.
sea, voy a comprar un sniper que decía que era por los espectros. Y yo vi una pistola también, pero como casi nunca la uso, pero la puedo comprar y dársela una de estas. O por mí, que se joda. Como que... ¿Dónde están todas las pistolas? Ah, aquí. Escopeta, metralleta, sniper, pistolita. Me gusta verlos todos ahí. Este traje es fucking horrible amarillo. No hay otro puto traje. Commander Shepard? Yeah. Khalees had been seen in Al-Jalani, Westerland News. Would you answer a few questions for our viewers? Eso depende. What sort of questions? People back home have heard a lot of wild stories about you, Commander. Vamos I can give you the chance to set the record straight. a ver. What do No you say? puedo, vamos a ver. What do you want to know? ¿Por qué la mano You've been atrás? given a unique position to represent our race. People want to get a sense of how you'll do that. Ajá. Humans have been trying to get the respect of the galactic community for 26 years. With that in mind, what are your feelings on being the first human Spectre? We all know it should have happened years ago. I hope the Council realizes that we won't sit at the kids' table forever. Some believe that without firm action on our part, the Council will continue to treat us like poor relations. Have you encountered any situations where the Citadel asked you to place its needs before the needs of Earth? Vamos a hacer. Vamos a ver si puedo subir esta mierda de nivel o no. Sí. Ah, no, porque aquí no sube, ¿verdad? Bueno, no importa. I think they know not to ask me to work against my own people. Yeah. I think our viewers will be glad to hear that, Commander. You've been given command of an advanced human warship for your missions. Is there anything you'd like to say about it? The Normandy is a triumph of human engineering. Like our development of fighter carriers, it shows other races that we're able to think outside the box. That's gratifying. Many defeatist officers claim that the Alliance can't compete with the naval power of, say, the Turians. Do you think it was appropriate to hand Earth's most advanced warship over to the Citadel? Cierra la boca, no. Miss Al-Jalani, I wear the Alliance uniform. And if you think anyone other than me says where the Normandy can go, you're sadly mistaken. No offense intended, Commander. I'm sure you have to follow the orders of your superiors. Of course, now your superiors are aliens. Te vamos a un bufete, que mucho. Joder. Speaking of your new job, did the Council order you to sabotage human research concern on Noveria? Noveria, ¿qué carajo yo hice en Noveria? Ni me acuerdo. A tomar por I culo. made that call to save myself, my crew, and the inhabitants of Noveria. And I'd do it again. It's gratifying to see someone who'll make tough choices to protect the lives of humans. Ya me Given quería your tomar por recent culo. experiences, do you think humanity will ever get the respect it deserves from the galactic community? Ever read Machiavelli? He believed it's better to be feared than loved. We build a few dozen more dreadnoughts, I guarantee we'll be respected. I hope they remember that when they pass the next defense budget. Vamos a ver. One last question, No, Commander. pero que mucho jode. Rumors back home say you're tracking a rogue Spectre named Saren. Do you have any comment on that? No, esto sí que no. Esto sí que no. Hold on. It's pretty clear you have an agenda here. I'm not going to be part of it. Ah, Excuse bueno, me. no era así, pero dale. Por carajo. You can't just walk away, Commander. The public has a right to know. Isn't it true you're just a shill for the Council? Pero no terminé bien, tenía que contestarle. No sé, virtud 2, si terminé. ¿Qué sé yo? ¿Dónde carajo me quería llevar este? Era un bar. Pero no me acuerdo dónde era. Misión contra. En el Flux. Quizá pueda decir. Flux. Esto es para transportarme. Yo decir Flux. Flux, lugar de ya, es que no me acuerdo dónde era. Espera. Me dice dónde era. Aquí. Te voy a dar en los distritos. En los distritos. Vamos a ver. Lugares de los distritos. Aquí está. Flux, ya. A ver. Y sí, mano. Hoy tengo ganas de jugar un juego survival. Maybe juego yo un ratito Subsistence. No quiero hacer serie ni nada de eso. Porque, ¿sabes? No tengo.
Por aquí. Por acá. No sé. No. Could I take a moment of your time? En verdad no quiero. No quiero. ¿Qué tú quieres? Soldier, I've got a major situation, and I need help from somebody with humanity's interests at heart. Ay, ¿qué tú quieres? It's Commander, actually. What you do you want? want? Of course, right to business. That's why humanity has the best puta damn fleet madre. in the galaxy. Ajá. My name is Elias Keeler. I'm an alliance negotiator. We've got a big Ay, session de coming up with puta the madre. Solarians. You wouldn't believe what's riding on this. I'm fighting for humanity on this one, just like you are. Belgrano. Don't try to sell me on this. Just tell me what you want. I need you to buy a mental stimulant for me. Este hijo de puta. It's legal, but restricted. I've purchased the monthly limit, and I need more from the medbay. I'll see what I can do, but I can't guarantee anything. Mad Bay. I understand, and I'll pay you back for it. And I can even throw in a little extra. Thanks for your help. Like I said, you can find the stimulant over in the medbay. El Mad Bay no está aquí, ¿verdad? Es que es para el carajo, yo no voy a hacer esta misión. O sea, You should be careful who you say that around. no hago las misiones secundarias porque me tardo más. Y honestamente yo sé que esta serie no mucha gente la ve comprada. Pues me ve una que otras personas que como en algún futuro las vea. Pero si alguien obviamente las llega a ver, pues me después vuelva para el pasado y mira, vamos a jugarlo. Pues juego la serie otra vez, así, algo así. ¿Dónde está el mamá este? Yo puedo gastar dinero aquí, cabrón. Sin pasarte. Esto es 21, cabrón. Añadí 4 a 7. Si es 7, 1 a 8, no, si es 4 a 7 son 16, vamos a ver. Pago 20. Esto es una batería, porque esto voy a dejar, porque son 5. Son 3 y 1 son 4. Pagar. Es pagar. Esto es mierda. 4 a 7. 4 a 7. 1 a 8. 1 a 8. Debe pagar. Esto es mierda, en verdad. Si tú no ganas aquí casi nada. ¿Tú no lo que hay aquí? Mira, estos cabrones. Hola. Mira, 7000 ganas. Ya, fíjate eso. ¿Dónde está este mamón? No lo vi por aquí. Anderson. Aquí va después. No lo noté, te lo juro. Hostia. I'm glad you came, Shepard. I heard what happened. They pulled me off the mission. Just like when they forced you to give up the Normandy. I know, I'm sorry. I wanted to warn you, but there was no way to get a message to you before you docked. Vaya, qué puta madre. I know you're pissed off right now, but you can't give up. They all think this is over, but we both know it's not. You have to go to Ilos. You have to stop Saren from using the conduit. There's only one ship that can get me into the Terminus systems undetected, and she's grounded. Citadel controls locked out all the Normandy's systems, but if we override the ambassador's orders, we can get them to bring the Normandy back online. ¿Y cómo hacemos You eso? can be in the Terminus systems before anyone even knows you're gone. Yeah. If we steal the Normandy, you're the one left holding the bag. And if Saren finds the conduit, life as we know it is over. The Reapers will destroy us. Humans, Asari, everybody. You're the only one who can stop him, Shepard. So I'll do whatever it takes to get you on the Normandy and off this station. Dale, ¿qué tenemos que hacer? What's the plan? I can unlock the Normandy from one of the consoles in the Citadel Control Center. You'll have a few minutes before anyone realizes what happened. That's a restricted area, patrolled by armed guards. How are you going to get in? Leave that to me. Just make sure you're in the Normandy when the systems come back online. There's got to be a better way. No. Ambassador Udina issued the lockdown order. If I can hack into the computer in his office, maybe I can override it. He's not gonna let you waltz into his office and use his computer. Hopefully he won't be there. If he is, I'll just have to think of something. Udina won't let this slide, Captain. You'll be charged with treason, a capital offense. We don't have a lot of options. I break into the ambassador's computer, or I take my chances with the patrols in Citadel Control. Vamos por la oficina, que es más sencillo. Diablo, es que no sé. Sí, por la oficina, creo. Creo que pensándolo acá. You'll have a better chance if you go after the ambassador's computer. Sí, pienso yo. I was hoping you'd say that. The ambassador has made this personal. You ready to get the hell off this station, Sí. Commander? Sí. Let's do it. I'll take care of the lockdown. You get down to the Normandy and tell Joker to stand by.
A mí pienso yo que es mejor si fuera de Undina, porque si lo cogen en la mierda aquella de la capital, de la Citadela, pues ahí se jode completamente. Pienso yo, de verdad, no estoy muy seguro. Pero pienso yo, a lo mejor está el equivocado, pero bueno, lugares de distrito, sección C. ¿Dónde coño era? Acceso a distrito de embajada. ¿Cómo era para llegar a la mierda? A mi nave. No me acuerdo. Shit. A mí, yo no. ¿Cómo ustedes creen que hubiera sido el correcto? A mí pienso yo que el del Udine es más seguro. O sea, hay menos riesgos de morir si estoy aquí. La madre. Hay menos riesgos de que lo maten. ¿Cómo yo llego a mi fucking nave? No hay un botoncito aquí para yo llegar a mi nave. Te lo juro que estoy por ti. Lugares de presidio. ¿Será presidio? No sé. A ver, cuando yo le di aquí a lugares de distrito, me salían Flux, antes a Chorra. No me salía sección C, creo. Vamos a ver si era sección C. No me acuerdo, no sea sección C. Ok, sí, perfecto. ¿Y cuál era? Era este de aquí arriba. Ok. Vamos para allá. Entonces, pienso yo que es más seguro. O sea, al final y al cabo tenía que pelear contra un mamón y no con guardia. Eso es más cómodo. Y es por culpa de aquel mamón. No quiero escucharle esa mierda. Disculpen. Si ustedes están interesados, disculpen. Pero no quiero escucharlo. Fuck. ¿Dónde cagó? ¿Dónde carajo? Pues yo no me metí por eso entonces. Mierda. Cállense. No quiero escuchar esto. Espérate. Y sí. Creo que ahora cuando termine el video juego un ratito Subsystem o algo. O me pido otro juego, a lo mejor no sea Subsystem, pero bueno. Si no, ¿en serio no era este? ¿Era este entonces? Era este que iba para la nave. Ascensor, la cubierta de atrás que sí, vaya, por puta madre. Pero sí. Quiero ya terminar este semestre para poder hacer más videos y eso de jugar los juegos de Survivor. No sé cómo voy a hacerlo, porque 100 días me toman mucho y yo quiero jugar varios juegos de Survivor. O 100 días no creo que vayan a hacer. Esto es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Espera, que yo soy bien pendejo. Sí, aquí. Fíjate. O sea, porque me gusta jugar varios juegos. Obviamente, no voy a hacer una serie para todos los juegos que juego. Voy a coger, qué sé yo, dos juegos y hago una serie de esos dos y ya. Maybe no son 100 días, maybe son 50 días para poder hacer videos más rápido, pero quizá. Este mamón. Anderson, what are you doing here? I didn't send. ¡Ay! El Joker avanza y muévete, hijo de tu puta madre. Get us out of here, Joker. Now. Vamos, Joker. SR1, ¿qué es SR1? No sé qué significa SR1. Normandy, que nada más cool, mano. Qué putazo le dio, ¿tú lo viste? Le dio un clase de putazo. Ok, ahora vamos para allá. Message coming in. Patching it through. ¿Qué mensaje? Commander, Miss Al-Jalani's story on you just aired. Ah. I don't blame you for walking out on her. I don't have the patience to deal with tabloid gadflies who think they're great journalists. Agreed. Most people would be tempted to punch her, but you did the right thing. You walked away. Just wanted to let you know what the response was back home. Don't keep you any longer. Fifth Fleet out. Y que ellos pensaban de mi diablo, porque yo pensé, eso a mí se me fue y realmente yo dije, tomar por culo. Pero parece que hice lo correcto y los refugees, sí. Me gusta el mapita un poco, no puedo mentir. Me gusta el mapita ese, está bien cool. Y era aquí, ¿verdad?
Radas proteanos, ayudar a un mundo. Debería es que aquel tipo no vende armadura y no sé quién vende armadura. Yo nunca verifiqué buscando de quién vendía armadura para comprarla. Oh, llegó. Vamos. Ahora es que. Skipper? Don't you think we're a little past titles? We had to do this, Shepard. You know that. There was no other way. And you'll always be the skipper to me. Oh, Captain, my captain. First Alfred Tennyson, now Walt Whitman. You're full of surprises. Vamos. Dad loved all those sappy poets. Mom was more into Plath. Oye, tú puedes I'm not a word person, Shepard. Other people say what I mean better than I do. We're mutineers, sailing a stolen warship into the most hostile system in the galaxy. Just call us humanity's best and brightest. We wouldn't have been assigned to this ship if we weren't. We'll get it done. And if we don't, at least we won't have to face the firing squad. Death closes all. But something ere the end, some work of noble note, may yet be done. Not unbecoming men that strove with gods. We'll get home again, Shepard. I believe you'll lead us through. Oh, Captain, my captain. It occurs to me that this might be our last night alive. Got any plans? Trying a frontal assault. All that training, you'd think they'd teach you the best approach is indirect, to draw the enemy out of their fixed defenses. There are regs against this, you know. You ready to deal with the consequences? I've spent my whole life fighting to get what I want. To get it done, I had to bury a lot of things. During that whole time, not even once did I feel like I was worth what I was fighting for. You make me feel good enough. Bunk here tonight, Ash. With me. With me. Conmigo. Ya, puto. Bold words, Shepard. I like bold. Ven aquí. Ven aquí, nena. Shut up and get over here. Ah, yo pensé que lo he hecho de otra forma. Vamos, de puta madre. Eso es, coño. HD. Ustedes no lo ven en HD como yo lo veo, pero yo lo estoy viendo de HD, pero de puta madre. Y ahora que lo pienso, tú puedes hacer esto con una de las aliens. ¡Hostia! No sabía que pasaba así. Hablo. Tú puedes tener relación también con los aliens en este juego. O sea, con las otras dos aliens mujeres, porque no me importan los otros. Pues, ¿por qué estoy vestido yo? Well, now, that's a whole new spin for on the floor and give me 20, huh? You still sassing me, soldier? I think you need more physical training. Tisk. Now, what will it take to prove I'm in prime condition, Skipper? Bridge to Commander Shepard. Mierda. We're 5 minutes out from La the madre new que lo relay. parió. Duty calls. Get up to the bridge, Skipper. I've got other weapons to check out. Hostia. Hey, Shepard. Whatever happens down there, I just wanted to say... Wait. You know what? I'm not telling you. Para amor uno. You want to hear this? You'll just have to come back to me. Para amor uno. Me gusta el nombre de esa mierda. Pues chica, espera, deja que empiece el juego. O sea, la mierda está para checar qué es lo que dice de la descripción del trofeo. Diablo, mano, y estoy curioso, ¿puedes tener relaciones con otros aliens? Like, o sea, las otras dos aliens mujeres. O maybe no puede. No sé, de verdad. Y otra pregunta, ¿puedes tener interacciones con ella también a la misma vez que esta? ¿Puedes tener las tres? O solamente puedes con una, no sé. Y yo fui bien punto ahí a las misiones principales, no hice muchas misiones secundarias. We've got company. Have their sensors picked us up yet? Well, stealth systems are engaged. Unless we get close enough for a visual, they won't have any idea we're here. Picking up some strange readings from the planet's surface. Vamos para allá. Take us down, Joker. Lock in on the coordinates. Negative on that, Commander. The nearest landing zone's 2 clicks away. Diablo. We'll never make it in time on foot. Get us something closer. There is nowhere closer. I've looked. Vaya. Drop us in the Mako. You need at least 100 meters of open terrain to pull off a drop like that. The most I can find near Saren is 20. 20 meters? No way we can make a drop in there. We have to try. Find another landing zone. There is no other landing zone. The descent angle's too steep. It's our only option. It's not an option. It's a suicide run. We don't...
I can do it. Joker? I can do it. Gear up and head down to the Mako. Joker, drop us right on top of that bastard. Vamos, Joker, puñeta. Gente, se va mi mujercita y se va. Yo no hablo con ninguna. Vamos a coger. Es que no sé con cuál llevarme. ¿A ustedes les gusta más? ¿La medio humana? ¿O esta que tiene tres? ¿Cómo se sentiría una paja con esos tres dedos? De mierda, no sé con cuál. Me voy con las originales, que son las que más tiempo pasé. Pero vamos con estas dos. No sé si es el fin del juego. Me imagino que no. Pero se siente como el fin. Me imagino que no. Si no es el fin, pues elijo esta. Antes, vamos. No sé yo. Si no es el fin, pues se siente como el fin. Pero creo que no es el fin, porque si es 17 horas, yo no puedo haber brincado 5 horas. Si fuera una hora, pues te lo creo. Pero haber brincado 5 horas está heavy. Bueno, aunque no creo que sea el final, porque literalmente yo he ido solamente con a misiones principales. Y cuando busqué por internet decía 17 horas si vas directamente a las misiones principales. Eso yo creo que vamos ahí. Joker. Es que Joker está cabrón. No, hijo de puta, corre, vamos. We have to get inside this bunker before Saren finds the conduit. Hostia, There's no way we're getting past that door with brute force. Hubiera cogido la otra que sabía de los proteanos. There must be some kind of security override somewhere in this complex. Se me quemó. We'll have to find some way to get it up and running again. Te lo juro, hubiera cogido la otra que sabía de los proteanos y me juntaba más rápido la misión. En un momento, quiero checar cómo se llama el trofeo este que me dieron. Establece una relación romántica en Mass Effect 1, 2 o 3. Ah, ok, vaya, de puta madre. ¿Cómo es mi nuevo sniper? Hostia, es esta, sí. No sé si me gusta tanto como los otros, siéndole honesto. Me acostumbré a un tiro y ya. Literalmente. Diablo, en serio esta mierda, no puede ser un tiro ahí. O sea, porque no es malo. Ya, está bien alto el juego, puñeta, para mí. Yo no sé cómo está para ustedes. Literalmente todos del sonido lo estoy más o menos ajustando cada ciertos videos, pero pues, como no tengo gente que me vea los videos, pues nunca sé. Solo amor, estos videos están muy altos, muy bajitos y no sé, nunca sé. Yo creo que están bastante altos porque literalmente más o menos lo estoy haciendo para que en el menú de YouTube no lo uses completo. O sea, están bastante altos. Que si es lo correcto, de verdad no tengo ni puta idea. Pero lo estoy intentando así. Mierda, esas pendejas. Like, esta mierda cuando les pego bien me gusta. Porque los tira al piso, pero... Ve, like, prefiero un tiro a la cabeza y ya. Voy a cambiar esto, no me gusta. Me la prefiero un tiro a la cabeza. Es más sencillo para mí. ¿Y cuál diablo? ¿Cuál era un tiro a la cabeza, loco? Creo que era la Hammer, ¿verdad? 151. Objeto usado. Yo estoy usando la Hammer. Yo no estoy usando. What the fuck? Yo decía pues, a lo mejor no se guardó ayer cuando lo puse. Ahora vamos a ver. Yo decía yo no puedo hacer esta mierda. Espera, ¿qué eran lo que decía los? ¿Ves? 247. What the fuck? Objeto usado. What? Hammer. Ah, espera, pendejo. Ahora objeto usado. 237, 86, 3. Ve ahora. Perfecto. Se me olvida que esta mierda yo no tengo nada de esto. Ponte, qué sé yo. 210, 300. What the fuck? Si no hay que. Ponte esta mierda ahí, así ya. La escopeta. O sea, nunca la uso, pero. Sí, yo. Por si un día la uso. Y esta yo creo que ya tengo las que son mejores. No sé. No, olvídate. Y la armadura no tengo más nada, en verdad. Es ligera, media. Esta media es mejor que la que tengo. 22, 119. Es mejor. Endurecimiento. Se ve diferente. ¿Cómo se ve esta? Esta es la que tiene la mujer. 21, 104. Mediana, Gladiator. 26. Escudo 77. Survivor 2. Phoenix 1. No me gusta. Me voy a cambiar. What the fuck.
26. Fenix 7. Fuck. Es el mismo fucking color. No quiero esta puñeta. Esta es ligera, pero... ¿Cómo se ve esto? Uy, ay. ¿Dónde está la amarilla? Como que me enamoré de la amarilla que lo usé tanto tiempo. No es esta, ¿verdad? Esta se ve cool. ¿Dónde está? Mira, la estoy comiendo mierda aquí, gente. De estar peleando con la para ver cómo carajo era lo raro. Esta mierda. No, acá me con esto y por carajo. Tan feísimos los otros. Ya. Yo tengo mi sniper, las granadas son la misma mierda esta. Y yo nunca he tenido otra mi herramienta. Vamos a ver cómo es el sniper. Decía yo, pero pues, no sé. Like. Bueno. A mí no está malo, ¿no? Sí, yo. A mí tampoco esperes mucho. Déjame usarlo contra enemigos normales, no contra estas cabrones que... Estos me matan de un tiro. Me acabo de acordar ahora que esta gente me mata a mí de un tiro. ¿Dónde ellos tienen su punto débil? ¿No me mató o no? Ok. ¿Dónde esta cosa tiene su punto débil? ¿Quién me está disparando? ¿No puede disparar otra vez? Ok. ¿Dónde está su punto débil de esta cosa? En verdad yo no sé. La que disparo en la cabeza normalmente es el punto débil de todas las cosas, pero no me sale como que el daño. Ahí estamos. El daño este bien de o sea, el puntito rojo que hace muchos años que no. Tiene que ser por acá, cuando vamos por ahí. Literalmente no sé de cuánto llevo grabando, no chequeé, pero yo creo que un falta para la hora. Vamos a ver qué hay por aquí. Y no sé. Sorry, estaba aquí escribiendo un mensaje, contestando mensajes. O sea, me está haciendo el objetivo aquí, eso tiene que ser algo por aquí. Ok, parece que son como que diferentes mierdas que tengo que activar. Vamos para allá. Vamos primero a esta. Bueno, sí, ¿verdad? No sé. Procedimiento. Aquí. No. ¿Qué tú tienes? Mierda, ¿cómo no? No me asusté. Tengo que dejar de tener esta pendeja. Ok, no. Aquí hay algo. Hay que abrir esta mierda de una forma. No sé cómo, pero hay que abrirla. Vamos a ver por aquí, o sea, a ver si hay algo que tenga que tocar o qué sé yo. Esta mierda no es... Honestamente, cuando son cosas así que no voy a buscarle, me pierdo porque nunca sé cuál es el camino correcto ni cuál es el incorrecto. A mí pienso que es por aquí, por la lucecita, pero qué sé yo. Son los proteanos. No pueden ser los proteanos. Parecen Cthulhu. ¿En cuál juego hay un proteano? Yo creo que hay un proteano en uno de los juegos. En el último será, me imagino. Pero yo creo que en el segundo no. Me imagino que el último. No tengo ni puta idea. O sea, tú puedes tener romance con ella o no puedes tener romance con esta. Yo me imagino que con la azul puedes tener romance, y de eso no hay de otra forma. Yo creo que con la azul sí, pero con esta no sé porque ellos no se quitan la armadura. Que yo sepa, ¿verdad? Ahora mismo estoy hablando de cosas que no me acuerdo, o no sé. Qué feo tú eres. Ajá, ¿y qué hago yo ahora? Esto es un ascensor de puta madre. Y funciona. ¿Qué ascensor más mierda? No voy a seguir abriendo cosas, tengo ya mucha mierda.
Siempre digo que voy a hacer espacio y nunca hago. Tengo que meterme por ascensor obligo, ¿verdad? Hijo de puta. O sea, no tengo ya 300 mierdas, no borro nada. Siempre digo que voy a borrar y me pongo a grabar y ya. Oye, ¿cómo es la metralleta esta? Que yo nunca la uso, pero ¿me dejas cambiar? Oh, qué cool. Ah. ¿Quién me acaba de dar con esta mierda rara? Vale, con el sniper y ya, ¿verdad? Me gusta la mierda esa por joder, pero si no fueran esto, la usaría para ver. Pueden dejar de estar brincando como lapas. ¿Ya? Cabrones. ¿Qué serás tú? Asqueroso de la vida. Hola. Honestamente no sé por dónde voy, pero vamos por ahí. Shepard, ¿dónde venden armadura para comprarte una mejor? No me gusta esta. Bueno, esta es la más que me gusta de la otra. La otra era el color de ella, pero qué sé yo, no me gustó mucho. Ahorita me lo cambio para pasión. Saren's troops must have sealed the doors from here after he went inside. We'll have to figure out how to disengage the security lockdown if we ever want to get inside that bunker. Bueno, matamos a todo el mundo y después averiguamos, dale. Me hubiera traído la protiana, la otra. Y hubiera tenido romance con ella. ¿Tú puedes tener romance aún? ¿O no? Hola, y tengo romance y después se jode el romance de esta como si esto fuera... No sé, el único juego que me acuerdo que me pasó eso fue el de... ¿Cómo se llama? Dragon's Age Inquisition, ese mismo. Que si tú estabas en una reacción, tú no puedes estar en la otra. Tienes que elegir. O sea, no puedes tener como que 1, 2, 3, no puedes tener varios. Me acuerdo en ese juego que tengo una relación con uno de los personajes, no me acuerdo con cuál era. Y sin querer, literalmente, porque no sabía, me fui a una relación con otro personaje. Y me acuerdo que la otra persona se encojó y no quería hablar conmigo. Que me lo dije, diablo, ¿qué carajo yo hice, mano? Y obviamente le di para atrás al save. Bueno, hice 2 saves aparte. Uno para el personaje que tenía antes y uno para el nuevo. El juego nunca lo terminé, honestamente. Literalmente a mí se me perdió el disco, porque yo tenía PlayStation 4. A mí se me perdió el disco y no me nada. A mí se me perdió el disco, nunca pude terminarlo. Y siempre me lo quise comprar para terminarlo, pero pues me pongo a comprar más juegos y lo jodió todo. Mierda, ¿cómo es este? Mierda. No estaba pendiente, shit. Ya lo sé. Chepa, eres inútil, espero que lo sepa. Es que no estoy acostumbrado a esta mierda. Ah, mierda. Mierda. No, eso es, de puta madre. ¿Qué yo hice? Ah, me asusté. ¿Puedo hacerlo otra vez? Hola, 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 hola. Ayúdenme. Vamos. Sería aquí, no, aquí, no. Aquí, aquí, fuck. Aquí, no. Aquí, ahí. Hay otro más. Este se puede, ya. Estoy jodiendo con esto, literalmente. Oh, mierda. No, mierda. No, fuck. No, lo tenía. Por aquí. Eso es. ¿Otro más? No sé. Este. No. Hola, Ashley Williams, mi amor. Por lo menos en este juego eres mi amor. En los otros no sé. No, nunca sabe. Panel de seguridad, aquí estamos. Abre esa mierda. Come on. Saren's already got a head start. Me We pica have to bien. go find him before he reaches the conduit.
Unless he's already found it. Then we're just walking into a trap. That's a chance we'll have to take. Dale, vamos. Hold on. Something's happening. Too late. Unable to... Invading fleets. No escape. ¿Quién carajo eres tú? Sounds like some kind of message, but I don't recognize the language. It's probably in Prothean. Maldita This sea. recording must be No traje la 50,000 years otra. old. No wonder we can't understand it. The message is all broken up, but I recognize some of the words. It's a warning against the Reaper invasion. Incredible. The cipher must have transferred an understanding of the Prothean language into your mind. Not safe. Seek refuge. Inside the archives. What's it saying? Can you make out anything useful? Fought Reapers. The Citadel. Overwhelmed. Only hope. Voy a tener la otra. Act of desperation. The conduit. All is lost. It said something about the conduit, but it's too degraded to help. We should go. Decía algo de archivo, pero no sé. Cannot be stopped. Cannot be stopped. Sí, vamos, vámonos. ¿Es por arriba? Pobre. Como que marqué algo. Se marcó. Aquí arriba no hay nada, de puta madre. ¿Puedo bajar por aquí? Sí. Qué interesante es también la de los proteanos y todo eso. O sea, obviamente ya yo sé cómo es que termina toda esta mierda, pero cuando tú no conoces nada, la curiosidad está bien. Porque, o sea, yo entiendo lo que, o sea, yo sé cómo es que termina la serie y todo eso, sé esas pendejas, pero no sé exactamente el camino, el recorrido. O sea, yo no sabía cómo era el primer juego ni nada de eso. No sé cómo es el segundo tampoco. Sé cómo es el tercero, más o menos. Pero el primero y el segundo no sé nada. Y tampoco sabía cómo era lo de la mierda esta de subir niveles. Porque el tercero sé cómo es la historia, pero no sé cómo es lo de subir niveles. O sea, imagino que es la misma mierda como pero no sé eso. Eso sí que no lo sé. Deja que lleguemos aquí para ver cuánto horas llevo. ¿Para qué entonces yo aquí todo aquello mamau? A ver cuánto tiempo llevo. Que si llevo 1 hora, pues lo dejamos hasta aquí. Un momentito. ¿Cuánto llevo? 42 minutos también, puedo 20 más. Vamos para allá. Cabrón. Yo acabo de fucking salir por donde yo fucking entré. ¿Qué es esto? Y no puedo bajar. No joda, no puedo bajar por aquí. Puñeta. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, me imagino que ahora está abierto, ¿no? Vamos a ver. Si hablo, no sé, de verdad. Vamos a ver. De verdad, no sé, me jode cuando pasan estas pendejas así que no entiendo, no sé. ¿Qué carajo son estas cosas, mano? Son feas con cojón. Está abierto. Oh. ¿Yo? ¿Vamos por ahí? No, que no vamos a llevar el vehículo. ¿Sabes qué me toda esta mierda? I thought Saren would have set some kind of trap or ambush for us. He must have been in too much of a hurry. Me Or imagino. we just haven't run into it yet. Puede ser. Ahora que lo pienso, nosotros debemos ser más rápido que él. El cabrón tiene su platillo volador. Nosotros tenemos un fucking tanque y no nos tardamos tanto. Pero bueno, en tiempo de videojuegos las cosas siempre pasan muy rápido. Que esto puede haber sido mediodía. Como en Skyrim, cuando tú pones a caminar y tú ves el tiempo de la primera aldea que tú vas a Whiterun, son como 6 horas. Qué sé yo. Some kind of containers? They look like stasis pods. The Protheans probably tried to keep themselves alive through cryogenic freezing. Hostia, no estaba ni pendiente por estar leyendo los subtítulos. Vamos. Hostia, 15.000. Oh. Ese XP no compro un carajo, literalmente. Digo, ese dinero y no compro nada. Pero te no estarán convirtiendo el todo muerto. Uy, me pica la nariz.
Y aquí cuando pase el vehículo no va a funcionar. What's happening? It's a trap. Ah, Saren must have set an ambush. I don't think Saren's behind us. ¿puedo? Ah, no, de puta madre. Vamos por ahí. Vamos. Si no fuese, ¿para qué son estos números? Estoy pendejo. ¿Para qué son números de arriba? Nunca le he puesto nada a los números de arriba. ¿Puedo ponerle algo? Por ahí que esto es para poner los poderes. Ah, de puta madre. Espera, pues mi rifle. Espera. No sé. No hay uno de vida. Con este, 2. Es que uso mucho. No lo voy a usar esta. Eso los tengo ahí para rellenar literalmente. No, yo sé que no los voy a usar. Yo no desbloqueé lo de vida aún, ¿verdad? A ver. Protón. Shepard, tiene un puntito. Lo desbloqueé, pero no sé para qué funciona un carajo esto, siéndole honesto. Hola, querida. Ah, tú estás aquí. Pues si es francotirador, también le podría poner 1 y por joder. Pero auxilio. Claro. No sé, punto. No sé ni para qué carajo ponerle. Esta batería no sirve y el francotirador no me molesta, no me interesa nada. Esta tiene defugación. Ponle ahora al máximo. Tiene pistolita al máximo. No sé por qué le puse pistolita, pero pistolita. Minas económicas, pirateo. No sé yo. Para gastarlo, los puntos, ¿no? Y a William, pues vamos a ponerle, no sé, ponerle francotirador. Déjale el fusil de asalto. Déjame cambiarle el fusil de asalto a ella. Ahora que lo pienso. Al máximo, nice. Déjame cambiarle a ella el fusil de asalto y nunca. Literalmente lo mando a ellos. No conviertan en nada. Oh, no voy a convertirlo, pues jódete. Ya, mírate, no hay más nada. Quedarme con lo que se pueda. Mírate. Ashley, tú tienes fusil de asalto. Vamos a ponerte. Sí, yo este. No, los otros son más mierda, en verdad. Ajá, vamos a dejarte esa, en verdad. ¿Dónde sí, yo diablo? La mejora pues tiene una mejor, tiene una pesada porque yo no puedo tener pesada. 52, 300, 100. ¿Cómo se? Oh, ¿por qué yo no puedo tener esta fucking armadura? Me cago en la perra. Antes no puedo ponerle las Krogan, esto se queda ahí. Esta es la que le puedo poner. Y esta Fénix es también la que esta. Vamos a dejarla así. Me gusta cómo está en blanco. Se ve bien. Deja de estar ligando otros fucking personajes. Vamos para allá. Te puse un mejor rifle. ¿Por qué tienes pistolita? Yo te puse un fucking rifle. Esta tiene pistolita. Porque la mejor es pistolita. Pero tú no. Tú tienes que estar usando rifle. Dame un beso antes de que nos muramos. If this were simply an automated trap, Saren would have triggered it. What do you think this is? I'm not putting faith in anybody being on our side. Not anymore. ¿Tú tienes los pies picados por la mitad? Déjame estar pensando tan sucio. Mira, espera. Tú, ningún cambiando. Tú ponte esto. Coño, Ashley. Y tú, pues ponte esta mierda. ¿Para qué carajo les doy las fucking armas? Tú tienes pistolita. Tienes pistolita buena. 185, 128, 192. 185. 190. Esto también leí. Sí. Pistolita. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Oh, otra vez la mierda esta. You are not Prothean, but you are not machine either. This eventuality was one of many that was anticipated. This is why we sent our warning through the beacons. De puta madre. Looks like some kind of VI program. Pretty badly damaged. Sí, pero esta habla mejor que el otro. I do not sense the taint of indoctrination upon any of you. Unlike the other that passed recently. Perhaps there is still hope. Wait a minute. How come I can understand you? Why aren't you speaking the Prothean language? I have been monitoring your communications since you arrived at this facility. I have translated my output into a format you will comprehend. De puta madre, que My inteligencia name artificial is más Vigil. avanzada. You are safe here for the moment, but that is likely to change. Soon, nowhere will be safe.
Why did you bring me here? You must break a cycle that has continued for millions of years. But to stop it, you must understand, or you will make the same mistakes we did. Bueno. The Citadel is the heart of your civilization and the seat of government, as it was with us, and as it has been with every civilization that came before us. But the Citadel is a trap. The station is actually an enormous mass relay, one that links to dark space, the empty void beyond the galaxy's horizon. When the Citadel relay is activated, the Reapers will pour through, and all you know will be destroyed. The Reapers can wipe out the Council and the entire Citadel fleet in a single surprise attack. That was our fate. Our leaders were dead before we even realized we were under attack. The Reapers seized control of the Citadel, and through it, the mass relays. Oh, yeah. Communication and transportation across our empire were crippled. Each star system was isolated, cut off from the others. Easy prey for the Reaper fleets. Over the next decades, the Reapers systematically obliterated our people. World by world, system by system, they methodically wiped us out. Qué talento tienen los Some of Reapers. you must have managed to survive. Through the Citadel, the Reapers had access to all our records, maps, census data. Information is power, and they knew everything about us. Me jodieron todo. Their fleets advanced across every settled region of the galaxy. Some worlds were utterly destroyed. Others were conquered, their populations enslaved. These indoctrinated servants became sleeper agents under Reaper control. Taken in as refugees by other Protheans, they betrayed them to the machines. Within a few centuries, the Reapers had killed or enslaved every Prothean in the galaxy. They were relentless, brutal, and absolutely thorough. You said you brought me here for a reason. Tell me what I need to do. The conduit is the key. Before the Reapers attacked, we Protheans were on the cusp of unlocking the mysteries behind mass relay technology. Ilos was a top-secret facility. Here, researchers worked to create a small-scale version of a mass relay, one that linked directly to the Citadel, the hub of the relay network. The conduit's not a weapon. It's a backdoor into the Citadel. How did you manage to stay hidden? All official records of our project were destroyed in the initial attack on the Citadel. While the Prothean Empire came crashing down, Ilos was spared. Oh, yeah. We severed all communication with the outside, and our facility went dark. The personnel retreated underground into these archives. To conserve resources, everyone was put into cryogenic stasis. I was programmed to monitor the facility and wake the staff when the danger had passed. But the genocide of an entire species is a long, slow process. Years passed, decades, centuries. The Reapers persisted, and my energy reserves were dwindling. How did you survive? I began to disable the life support of non-essential personnel. First support staff, then security. One by one, their pods were shut down to conserve energy. Eventually, only the stasis pods of the top scientists remained active. Even these were in danger of failing when the Reapers finally retreated back through the Citadel relay. There were hundreds of stasis pods out there. You just shut them down? You killed them? Sí, aquí es más era necesario que otra cosa, que no un monstruo sin You nada de couldn't eso. let everyone die. Better to sacrifice some so others could live. Sí, aquí This sí. outcome was not completely unforeseen. My actions were a result of contingency programming entered on my creation. Sí, aquí sí. I bet they didn't tell the non-essential staff about this contingency. I saved key personnel. When the Reapers retreated, the top researchers were still alive. My actions are the only reason any hope remains. Sí, aquí sí. When the researchers woke, they realized the Prothean species was doomed. There were only a dozen individuals left, far too few to sustain a viable population. Yet they vowed to find some way to stop the Reapers from returning, a way to break the cycle forever, and they knew the Keepers were the key.
de los cuidadores, ya. Aren't they under the influence of the Reapers? The Keepers are controlled by the Citadel. Before each invasion, a signal is sent through the station compelling the Keepers to activate the Citadel relay. After decades of feverish study, the scientists discovered a way to alter this signal. Using the conduit, they gained access to the Citadel and made the modifications. This time, when Sovereign sent the signal to the Citadel, the Keepers ignored it. The Reapers are trapped in dark space. Saren can use the conduit to bypass all the Citadel's external defenses. Correct. And once inside, he can transfer control of the station to Sovereign. Sovereign will override the Citadel systems and manually open the relay, and the cycle of extinction will begin again. Un momento, estoy estoy conectando mi teléfono, que no tengo batería. Hey. Sí, dime lo que tengo que hacer. I'll stop Saren. Just tell me how. There's a data file in my console. Take a copy when you go. When you reach the Citadel's master control unit, upload it to the station. It will corrupt the Citadel's security protocols and give you temporary control of the station. It might give you a chance against Sovereign. Okay. Wait, where's the Citadel's master control unit? I've never heard of anything like that. Through the conduit, follow Saren. He will lead you to your destination. Muy bien, vamos macho, vamos para allá. Saren's got enough of a head start. Grab that data file and let's go. The one you call Saren has not reached the conduit. Not yet. There is still hope if you hurry. Vamos para allá. Rebeldía. ¿Cuánto estoy grabando? Ya voy para, ¿cuánto? Ya voy por 1 hora. ¿Lo dejamos aquí? Yo creo que sí, porque entonces lo de Saren va a tomar más tiempo, entonces es más cómodo. Vamos a dejarlo aquí, sí, vamos a dejarlo aquí, en verdad. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo imagino que estos últimos 2 solamente funcionan si tengo más niveles de esto. O sea, si me hubiera ido completamente rebelde o completamente virtual, entonces hubiera estado más cómodo, porque honestamente no sé si hay una diferencia me imagino que sí. O sea, las opciones que tú eliges, dependiendo obviamente si es más rebelde, pues, o sea, que llevan a outcomes diferentes, o sea, diferentes opciones. No llegan como el mismo lado, pero con un color diferente. Pero como literalmente lo estoy jugando, no sé ni cómo. En verdad dije que iba a jugar malo y estuve aquí a medio, like, no sé. Voy a tener que el segundo, pues maybe lo juegue malo completo. Y el tercero bueno completo o malo completo también para seguir. Maybe sea malo completo en los últimos 2. Pero obviamente después de esta serie voy a jugar Overlord y otro más. Y 007. Obviamente, ¿sabes? No importa mucho porque no tengo gente quien me vea. Like, no tengo nadie que me pida, mira, quiero ver esta serie, eso ya. O sea, uno de mis creadores me pidió una serie para jugar, pero literalmente estaba esperando que estuviera en especial y después no pude nunca comprármela. Pero no sé si el tipo lo hubiera interesado mucho. Me hubiera interesado, me vi que la serie de futuro cuando tenga chavo en Navidad. Ahí me compró el jueguito, que era un juego de puzzle, qué sé yo. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, comenten. Hola futuros suscriptores. Y ahora sí. Chao.